¿Por qué el contraexamen se necesita que exista reglas? El contrainterrogatorio es una operación quirúrgica y para ejecutarlo es bueno tener unos cuantos referentes. Punto número 1, orden. En el interrogatorio se dijo que el orden normalmente era cronológico. Queríamos un relato fácil de entender para el juez. Ahora no. Ahora queremos tocar puntos centrales que me interesan. ¿Y cuáles son los puntos que me interesan? 2. Por un lado, debilidades. Sean del testigo, sean del testimonio. Segundo, posiciones fácticas que me interesan. Que no hayan sido dichas por el testigo y por tanto me interesa escarbarlas, o habiendo sido dichas por el testigo, me interesan remarcarlas, destacarlas. Pues bien, esta regla se materializa en actuaciones muy concretas. No debe haber una sola pregunta que no tope directamente una debilidad o una proposición fáctica que me interese. Regla número 2. Para tocar estas proposiciones fácticas, las preguntas deben ser sugestivas. Es cierto que hay libros que dicen que también se pueden hacer cerradas y abiertas, pero antes de correr hay que saber gatear. Y la verdad es que aquí hay una puja muy dura por control. ¿Quién manda? ¿Quién es el que se impone? Y las preguntas que dan control al abogado son las sugestivas y concretamente las más extremas de ellas, las que se contestan con sí o con no. Esas son las que debo emplear. Regla número 3. No basta con que la pregunta sea sugestiva. El abogado debe saber perfectamente la respuesta. Debe tener cómo arrinconar si es que el testigo cambia su versión. Concretamente, veamos esta línea de contraexamen. Señora Jara, usted sale a trabajar a las 7 de la mañana. Opciones, sí, no. Si dice sí, gano, me salgo con la mía. Si dice no, gano 2 veces. ¿Por qué? Revisen la contestación a la demanda. Ahí está. No solo que voy a obtener que sale a trabajar a las 7 de la mañana. Además de eso, lo va a tener que leer. Le voy a restregar en la cara diciéndole mentirosa. Ahora, ¿dónde está la dificultad? En que se calla la testigo, acaba de decir sí, y yo tengo que sacar inmediatamente la siguiente pregunta, fracciones de segundo, eso es lo que tengo. Y esa pregunta no es cualquier pregunta, tiene que ser sobre la misma debilidad, tiene que ser sugestiva, tiene que tener coherencia con la anterior para desarrollar una línea. Y eso no es sencillo, se necesita mucha agilidad mental. Concretamente, regresa a las 7 de la noche. Sí, no. Y consta nuevamente en la contestación. Entre 7 y 7 hay 12 horas. Sí, no. Durante todo ese tiempo, ¿a usted no le consta lo que hace su hijo? Sí, no. Como vemos, así se desarrolla un contraexamen. Ahí es cuando yo puedo realmente golpear al testigo. Regla número 4. Además de todo esto, resulta que no debo caer en la tentación de discutir con el testigo. ¿Por qué? Porque es una lucha entre burro amarrado contra tigre suelto. ¿Por qué uso un ejemplo tan duro? Porque esa es la situación en la que se va a encontrar el abogado. Si yo comienzo a discutir, resulta que él puede argumentar, puede explicar, yo solo puedo hacer preguntas. En ese escenario, ¿quién es previsible que gane? Hay una quinta regla, pero con estas, antes de llegar a esa, quisiera hacer una reflexión global sobre el video que vimos en este curso hace un momento. La primera parte del contraexamen a la señora Blanc. Veamos lo que sucede ahí y si cumplen o no las reglas. Primera pregunta, señora Black, usted demandó por $10 millones a grandes prestaciones. El abogado no comienza mal. Un tema, sí. Concretamente tiene una debilidad, interés. Punto cumplido.
Segundo, la pregunta es sugestiva y concretamente se contesta con sí o con no. Así es. Punto número 3. ¿Sabe la respuesta? Claro, está en la demanda, por supuesto, cumplida. Punto número 4. ¿Se invita a discutir al testigo? Pues, la verdad he pensado mucho y tiene un cierto matiz para entrar a discutir, pero en general está bien hecha. ¿Qué pasa? Que se encuentra con una testigo dura. Ella es la madre del chico que murió. Evidentemente, no está dispuesto a conceder ni medio milímetro. Aprovecha para responder una ironía fina. Solo eso, fíjense que con esa respuesta consigue que todo el jurado, todos los presentes se rían. El abogado comete un gravísimo error. Pierde la cabeza. El que se pica pierde. Y se olvida de las reglas. Siguiente pregunta. ¿Le parece poco? A ver, veamos las reglas. Orden. Sí, pues bueno. Sigue con el mismo tema y está dentro de esa debilidad. Correcto, le concedemos el primer punto. La pregunta es sugestiva. ¿Le parece poco? No. Ya comienza a dejarle hablar. Es cierto que puedes decir sí, me parece poco o no, pero le está o no invitando implícitamente a un parecer. Así que ya hay dudas que cumple esta regla. Pero bueno, dejémosle. ¿Dónde está el problema? En que le invita o no a discutir. Eso sí ya es clarísimo que sí. Y la testigo ni tonta ni perezosa. Sí, su cliente tiene $1 billón y mató a mi hijo. Dios sabe que les quiero demandar por bastante más que eso. Fíjense la difícil situación del abogado. Aparte de llorar, ¿qué más puede hacer ante una respuesta como esa? Pues, no mucho más. Ahonda en los problemas, pierde aún más la cabeza y sigue discutiendo con la testigo. Fíjense la siguiente pregunta. ¿Qué haría si es que este jurado le otorga $10 millones? Aquí ya el abogado llega a ser candoroso. Fantasilandia, me compraría un Ferrari. Anillos de oro. Una hacienda. ¿Qué le contesta? No quiero un centavo de su sucio dinero. Cada dólar donaría contra la Asociación Americana de Leucemia. Nuevamente, el abogado es chileado. ¿Por qué? ¿Es sobre una debilidad? Sí, cumplido. ¿Es sugestiva? No. ¿Invita, sabe la respuesta? No, no sabe qué va a hacer. Además de eso, ¿le invita o no a discutir a la testigo? Pues bueno, si incumplimos las reglas, estas son las consecuencias concretas. Pues bien, en la segunda parte, en cambio, ustedes pueden ver que ahí cuando está arrinconado hace una tontería, pero bueno, le sirve para tomar aire. Señora Black, le recuerdo que está bajo juramento y de ahí sí retoma el contraexamen. Pasa del control del testigo al abogado. Un buen litigante tiene que tener ojo. Y estas cosas son finas, son fáciles de ver. ¿Quién manda aquí? El contraexamen no es una invitación a dar un paseo en el parque con rosas. No es lo que está haciendo ese abogado con ese testigo. Hay una confrontación. O manda el uno o manda el otro. Y aquí, en la película, se nota que el control va a pasar claramente al abogado y ahora sí comienza realmente a contraexaminar. Habíamos dicho que hay una última regla. No importa qué tan buenos contraexaminadores son. La técnica no reemplaza al criterio profesional. Puede ser un excelente contraexamen, una ejecución de manual. Si la línea no es justa, pues no se va a ver bien. O a lo mejor la línea está en el margen, sí llega a ser justa,
Pero yo me ensaño tanto en la actuación, le golpeo tan duro, que lo único que consigo es que el juez sienta empatía con ese testigo. Pues bien, mi idea no es quedar como un canalla en una audiencia. Mi idea no es generar una impresión favorable al testigo. No quiero que la impresión que sea es, pobrecito, ¿cómo le atacaron? No es ese mi punto. Entonces, estas técnicas tienen que ser utilizadas con un adecuado criterio profesional. Estas son básicamente las reglas del contraexamen.